¿Cómo están? Buenas noches, espero que muy bien. Recuerden, mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Recuerden que estamos leyendo el libro de El mundo de Sofía de Jostein Gaarder, un escritor noruego. Es por eso que habla sobre las niñas y los hombres grandes, pero no de mala manera, sino es dependiendo de la cultura. Bueno, recuerden que estamos viendo también la ilustración. Ajá. Vamos a ver, dice, ahora hacía falta ilustrar a las grandes capas del pueblo porque esta era la condición previa para una sociedad mejor. Se pensaba que la miseria y la opresión se debían a la ignorancia y a la superstición. Por lo tanto, había que tomarse muy en serio la educación de los niños y del pueblo en general. No es una casualidad que la pedagogía como ciencia tenga sus raíces en la ilustración. Entonces, el sistema escolar data de la Edad Media y la pedagogía de la Ilustración. Pues sí, así es. La obra más representativa de la Ilustración es una gran enciclopedia. Un segundo. Entonces, el sistema escolar data de la Edad Media y la pedagogía de la Ilustración. Pues sí, así es. La obra más representativa de la Ilustración es una gran enciclopedia. Me refiero a la enciclopedia que salió en 28 tomos entre 1751 y 1772, con aportaciones de todos los grandes filósofos de la Ilustración. ¿Se acuerdan de las enciclopedias? Todavía hay en las bibliotecas. Dice, aquí está todo, se decía, como desde cómo se hace una aguja hasta cómo se funde un cañón. El siguiente punto es optimismo cultural. ¿Podrías hacerme el favor de no mirar esa postal mientras estoy hablando? Perdona. En cuanto se difundieran la razón y los conocimientos, la humanidad haría grandes progresos, pensaron los filósofos de la Ilustración. Era simplemente cuestión de tiempo porque la sinrazón y la ignorancia cederían ante la humanidad ilustrada. Esta idea ha sido predominante en Europa occidental hasta hace un par de décadas. Hoy en día ya no estamos tan convencidos de que todo desarrollo sea para bien. Pero incluso esta crítica contra la civilización fue planteada por los filósofos ilustrados franceses. Quizá deberíamos haberlos escuchado. Algunos de ellos se convirtieron en defensores de una vuelta a la naturaleza. Para los filósofos de la época, la naturaleza significaba casi lo mismo que la razón, porque la razón humana proviene de la naturaleza, al contrario que la Iglesia y la civilización. Señalaron que los pueblos naturales a menudo eran más sanos y más felices que los europeos, debido a que no estaban civilizados. Rousseau fue quien lanzó la consigna: tenemos que volver a la naturaleza, porque la naturaleza es buena, y el hombre es bueno por naturaleza. El mal está en la sociedad. Rousseau pensaba también que el niño debe vivir en su estado natural de inocencia mientras pueda. Podríamos decir que la idea de valorar la infancia en sí data de la Ilustración. Hasta entonces, la infancia había sido considerada más bien como una preparación a la vida de adulto. Pero somos seres humanos y vivimos nuestras vidas en la tierra también mientras somos niños, ya lo creo. Hubo que convertir la religión en algo natural. ¿Qué querían decir con eso? Había que colocar la religión en concordancia con la razón natural de los hombres. Muchos lucharon por lo que podemos llamar concepto humanizado del cristianismo, lo cual constituye el punto 6 de nuestra lista. Evidentemente, había varios materialistas tan consecuentes que no creían en ningún Dios y que por lo tanto tomaron una postura atea. Pero la mayoría de los filósofos de la Ilustración pensó que era irracional concebir un mundo sin Dios. Para eso, el mundo estaba organizado demasiado racionalmente. El mismo punto de vista había sido adoptado por Newton. Por ejemplo, asimismo se consideraba razonable creer en la inmortalidad del alma. Como para Descartes, la cuestión de si el hombre tiene un alma inmortal se convirtió más en una cuestión de razón que de fe. Eso me resulta un poco extraño. Para mí es típico ejemplo de aquello que uno solo puede creer y no saber. Pero tú tampoco vives en el siglo XVIII. Según los filósofos de la Ilustración, había que eliminar del cristianismo todos aquellos dogmas irracionales que se habían añadido
a la sencilla predicación de Jesús en el curso de la historia de la Iglesia. Entonces lo comprendo. Muchos también defendieron algo que se llama deísmo. Explícate. Deísmo viene de una idea que dice que Dios creó el mundo alguna vez hace muchísimo tiempo, pero que desde entonces no ha aparecido ante el mundo. De esta forma, Dios queda reducido a un ser superior que solo se da a conocer ante los hombres mediante la naturaleza y sus leyes, es decir, no se revela de ninguna manera sobrenatural. Un tal Dios filosófico lo encontramos también en Aristóteles, para quien Dios era la causa primera o primer motor del universo. Entonces solo nos queda un punto y se refiere a derechos humanos. Sí, tal vez sea lo más importante. En general podemos decir que la filosofía de la Ilustración francesa tenía una orientación más práctica que la inglesa. Fueron consecuentes con su filosofía y actuaron de acuerdo con ella. Sí, los filósofos de la Ilustración francesa no se contentaron con tener puntos de vista teóricos sobre el lugar del hombre en la sociedad. Lucharon activamente a favor de lo que llamaron los derechos naturales de los ciudadanos. En primer lugar, se trataba de la lucha contra la censura y, consecuentemente, a favor de la libertad de imprenta. Había que garantizar el derecho del individuo a pensar libremente, a expresar sus ideas referentes a la religión, a la moral y a la ética. Además, se luchó contra la esclavitud de los negros, a favor de un trato más humano a los delincuentes. Creo que estoy de acuerdo con casi todo esto. El principio de la inviolabilidad del individuo fue finalmente incorporado a la Declaración de los Derechos Humanos, que fue aprobada por la Asamblea Nacional Francesa en 1789. Esta Declaración de Derechos Humanos constituiría una importante base para nuestra Constitución en 1814. Pero todavía hay mucha gente que tiene que luchar por estos derechos, sí, desgraciadamente. Pero los filósofos de la Ilustración querían afirmar ciertos derechos que todos los seres humanos tenemos simplemente en virtud de haber nacido seres humanos. Eso era lo que querían decir con derechos naturales. Aún hoy en día se habla de un derecho natural que a menudo puede contrastar con las leyes de un determinado país. Todavía hay individuos o grupos enteros de la población que reivindican este derecho natural para rebelarse contra la falta de derecho, la falta de libertad y la represión. ¿Y qué pasó con los derechos de la mujer? La Revolución de 1789 confirmó una serie de derechos que serían válidos para todos los ciudadanos, pero ciudadano era más bien considerado el hombre. Y no obstante, vemos precisamente en la Revolución Francesa los primeros ejemplos de la lucha de la mujer. Ya era hora. Ya en 1787, el filósofo ilustrado Condorcet publicó un escrito sobre los derechos de la mujer. Pensaba que las mujeres tenían los mismos derechos naturales que los hombres. Durante la Revolución de 1789, las mujeres participaron activamente en la lucha contra la vieja sociedad feudal. Eran las mujeres, por ejemplo, las que iban al frente en las manifestaciones que al final obligaron al rey a marcharse del Palacio de Versalles. En París se formaron grupos de mujeres. Aparte de la demanda de los mismos derechos políticos que los hombres, también pedían cambios en las leyes de matrimonio y en la condición social de la mujer. ¿Obtuvieron esos derechos? No. Como tantas veces más tarde, la cuestión de los derechos de la mujer surgió en relación con una revolución. Pero en cuanto las cosas se tranquilizaron dentro de un nuevo orden, se volvió a instaurar la vieja sociedad machista. Típico. Una de las que más lucharon a favor de los derechos de la mujer durante la Revolución Francesa fue Olympia de Caux. En 1791, es decir, 2 años después de la Revolución, hizo pública una declaración sobre los derechos de la mujer, ya que la Declaración sobre los Derechos de los Ciudadanos no contenía ningún artículo sobre los derechos naturales de las mujeres. Olympe de Gaux exigió
para las mujeres los mismos derechos que regían para los hombres. ¿Cómo les fue? Fue ejecutada en 1793 y se prohibió toda clase de actividad política para la mujer. ¡Qué asco! Hasta el siglo XIX no se puso verdaderamente en marcha la lucha de la mujer, tanto en Francia como en el resto de Europa. Paulatinamente, la lucha iba dando fruto. En Noruega, por ejemplo, las mujeres no obtuvieron el sufragio universal hasta 1913, y todavía existen muchos países en los que las mujeres tienen mucho por qué luchar. Puedes contar con mi apoyo. Oh, me iba a detener, pero ya lo voy a terminar. Es que me pico, está muy interesante y me pico leyendo. Alberto se quedó sentado mirando el pequeño lago. Al fin dijo: creo que esto era lo que tenía que decirte sobre la filosofía de la Ilustración. ¿Por qué dices creo? No tengo la sensación de que vaya a salir nada más. Mientras hablaba empezaron a suceder cosas junto al agua. En medio del lago, el agua comenzó a salir a chorros desde el fondo. Pronto se levantó algo enorme y feo sobre la superficie. Un monstruo marino, exclamó Sofía. La criatura oscura serpenteó varias veces por el agua. Luego volvió al fondo del agua y se volvió a quedar en calma como antes. Alberto dijo simplemente: entremos a la cabaña. Se levantaron y entraron en la casita. Sofía se puso delante de los cuadros de Berkeley y Hercule. Señaló la pintura de Hercule y dijo: creo que Hilde vive dentro de este cuadro. Entre los dos cuadros también había colgado un bordado en el que ponía libertad, igualdad y fraternidad. Sofía se dirigió a Alberto. ¿Lo has colgado tú? Él se limitó a decir que no con la cabeza, con un gesto desolador. En ese momento Sofía descubrió un sobre en la repisa de la chimenea para Hilde y Sofía. Se ponía en el sobre. Sofía entendió enseguida de quién era la carta, pero el que ya contara también con ella constituía una novedad. Abrió el sobre y leyó en voz alta: queridas ambas, el profesor de filosofía de Sofía también debería haber subrayado la importancia que tuvo la filosofía francesa de la Ilustración para los ideales y principios, sobre todo los que se basan en las Naciones Unidas. Hace 200 años, el lema libertad, igualdad y fraternidad contribuyó a unir a la burguesía francesa. Hoy, estas mismas palabras deberían unir al mundo entero. La humanidad es una sola familia. Nuestros descendientes son nuestros propios hijos y nietos. ¿Qué clase de mundo van a heredar de nosotros? La madre de Hilde llamó por la escalera diciendo que la película empezaría en 10 minutos y que había metido una pizza en el horno. Hilde se sentía completamente agotada después de todo lo que había leído. Llevaba levantada desde las 6 de la mañana. Decidió emplear el resto de la tarde en celebrar su cumpleaños en compañía de su madre, pero antes tenía que mirar algo en la enciclopedia. ¿Ghosts? No. ¿The Ghost? Otra vez negativo. Olympe de Ghost tampoco. Su enciclopedia no traía ni una palabra de una mujer que había sido ejecutada por su lucha a favor de las mujeres. Era escandaloso. ¿Por qué no podía ser un personaje inventado por papá? Hilde bajó al salón a mirar una enciclopedia más grande. Solo voy a consultar una cosa, dijo a su madre, que la miraba asombrada. Se llevó a su habitación el tomo que iba de la FORB a la GP. Ghosts, sí, ahí estaba. Ghosts Mary Olympe, 1748-1793. Escritora francesa. Durante la Revolución Francesa fue conocida por numerosos folletos sobre cuestiones sociales y una serie de obras de teatro. Fue una de las pocas personas que durante la Revolución trabajó para que los derechos humanos rigieran también para las mujeres. Publicó en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer. Fue ejecutada en 1793 por haberse atrevido a defender a Luis XVI y atacar a Robespierre. Bibliografía de L. Lacour, Les Origines du Féminisme Contemporain.
1900. ¿Qué tal? Luego ya vamos a ver a Kant. Muy interesante. Yo no sabía de Olympe, la primera defensora de los derechos de la mujer. Y fue ejecutada no tanto por defender a la mujer, observaron eso, sino por defender al rey. Pero bueno, fue muy interesante. Hizo obras de teatro, escribió algunos libros, así que fue nuestra primera revolucionaria. Aquí lo que no me gusta es que se van confundiendo los derechos de la mujer con pisotear a los hombres, sino yo creo que debe de haber igualdad, debe de haber equidad. Somos seres humanos, hombres y mujeres somos seres humanos, tenemos los mismos derechos, los mismos valores, las mismas responsabilidades. Creo que es un complemento, somos un complemento. Ni más, no somos, las mujeres no somos más, ni somos menos que los hombres. Somos igualitas. Igualitas en el sentido de la capacidad de pensar, las capacidades de crear, de inteligencia, porque finalmente físicamente somos diferentes. Bueno, pero ese es otro tema. Muchísimas gracias a los que se han suscrito, los que no, por favor suscríbanse si les gusta, denle a la campanita, y bueno, pues nos vemos la próxima. Y muchas gracias a los que ya se suscribieron. Chao.